Bienvenidos, amigos y amigas, a este viaje teológico en busca de respuestas. Hoy nos sumergiremos en una de las preguntas más difíciles de la humanidad: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Para ello, exploraremos la historia de Job, un relato antiguo lleno de dolor, fe, y sobre todo, lecciones profundas. Job era un hombre justo y temeroso de Dios. No era un rey ni un profeta, sino un hombre común que vivía en la tierra de As. Era rico, con una gran familia, tierras y rebaños, pero su mayor riqueza era su integridad. Sin embargo, en un giro inesperado, su vida se desmoronó. En un solo día perdió sus posesiones, sus hijos y su bienestar. ¿Por qué un hombre justo debía sufrir tanto? La historia nos lleva a una escena en los cielos. Allí, Dios elogia a Job ante Satanás, quien argumenta que Job solo es fiel porque le va bien en la vida. Satanás desafía a Dios: quítale todo y verás cómo te maldice. Dios, confiando en la integridad de Job, permite que Satanás lo pruebe, pero con límites, no podía quitarle la vida. Aquí surge la gran incógnita: ¿por qué Dios permitió esto? La respuesta no es sencilla. Job, sin saber lo que ocurría en el cielo, quedó sumido en la desesperación. Perdió sus bienes, sus hijos murieron en un accidente y su cuerpo fue afligido con llagas dolorosas. Su esposa, derrotada por el dolor, le dijo: maldice a Dios y muérete. Pero Job, en medio de su angustia, respondió: ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Este es el primer punto clave del relato. Job no entendía por qué sufría, pero se mantuvo fiel. No cayó en la desesperanza total ni en la blasfemia, aunque sí expresó su dolor. Y es aquí donde empieza el verdadero viaje de su alma. Job se sentó en cenizas, rascándose con un tiesto, en completa miseria. Su dolor no era solo físico, sino también emocional y espiritual. Fue entonces cuando llegaron sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo de lejos, apenas lo reconocieron y lloraron por su desgracia. Durante 7 días y 7 noches se sentaron con él en silencio, pues su dolor era inmenso. Finalmente, Job rompió el silencio. No maldijo a Dios, pero sí maldijo el día en que nació. Preguntó: ¿por qué no morí al nacer? ¿Por qué me dejó Dios vivir solo para sufrir? Su lamento fue un grito de angustia, una expresión cruda de su desesperación. Y aquí es donde la historia toma un giro interesante. Sus amigos, en lugar de consolarlo, empezaron a acusarlo. Para ellos, el sufrimiento de Job solo tenía una explicación: debía haber pecado. Elifaz le dijo que nadie inocente sufre sin razón. Bildad le aseguró que Dios no castiga al justo, así que debía arrepentirse. Zofar, el más severo, prácticamente le dijo que su castigo era menor de lo que merecía. Job, indignado, les respondió que no había cometido ningún pecado que justificara su desgracia. Soy inocente, decía. Si pudiera hablar con Dios, le pediría explicaciones. Y así comenzó un debate largo y tenso. Sus amigos insistían en que Dios siempre premia al justo y castiga al malvado. Job, en cambio, se mantenía firme en que su sufrimiento era inmerecido. Aquí surge un tema crucial en la historia: la creencia de que el sufrimiento es siempre un castigo divino. Pero, ¿es esto realmente cierto? Job no solo desafió a sus amigos, sino que también desafió la idea de que Dios solo bendice a los buenos y castiga a los malos. Su lucha no era solo contra el dolor, sino contra la incertidumbre. Y en medio de este debate, el silencio de Dios se hacía cada vez más pesado. Después de un largo silencio, en medio de la angustia de Job y la insistencia de sus amigos, finalmente Dios respondió. Pero la respuesta no fue lo que Job esperaba. En lugar de una explicación lógica o una justificación de su sufrimiento, Dios habló desde un torbellino, una manifestación de poder que hizo temblar la tierra. Dios no respondió directamente a la pregunta de Job. En lugar de darle una razón específica para su sufrimiento, Dios le mostró la inmensidad de su poder y la complejidad del universo. Preguntó: ¿dónde estabas tú cuando fundé la tierra? ¿Quién encerró el mar con puertas cuando éste se desbordó? Dios le hizo una serie de preguntas, todas apuntando a la misma verdad: Job no podía comprender la magnitud del mundo, de la creación, y mucho menos los designios divinos. Le mostró la enormidad de su sabiduría y su soberanía.
La respuesta de Dios no era una justificación de por qué Job sufría, sino una afirmación de que hay un propósito más grande, más allá de lo que Job o cualquier ser humano puede comprender. Al responder de esta manera, Dios le estaba recordando a Job su lugar en el vasto plan de la creación. No era que Job fuera insignificante, sino que su perspectiva estaba limitada. En este punto, la reacción de Job fue impresionante. Se humilló profundamente, reconociendo que, al enfrentarse a la magnitud de Dios, sus preguntas y dudas parecían pequeñas y limitadas. Job dijo: «He hablado sin comprender, cosas demasiado maravillosas para mí, que no conocía. Ahora te conozco de oídas, pero ahora mis ojos te ven». Este momento de humildad es crucial. Job no obtuvo la respuesta que esperaba, pero encontró una verdad más profunda, la comprensión de que su sufrimiento estaba en manos de un Dios mucho mayor, que conoce todos los misterios de la vida. La respuesta de Dios no solo cambió la perspectiva de Job, sino que también transformó su relación con él. Job, antes de este encuentro, había buscado entender la causa exacta de su sufrimiento. Pero al encontrarse con la magnitud de la sabiduría divina, vio que su sufrimiento no se trataba de una simple transacción de recompensas y castigos. En su humildad, Job reconoció que el sufrimiento humano no siempre tiene una explicación clara, pero que, incluso en medio del dolor, puede haber un propósito más grande que escapa a nuestra comprensión. Después de este diálogo entre Job y Dios, algo extraordinario ocurrió. Job fue restaurado. Sus bienes fueron multiplicados, su salud fue restaurada, y lo más importante, sus amigos fueron reprendidos por su falta de comprensión y su juicio apresurado. Dios les ordenó que ofrecieran sacrificios y pidieron perdón a Job, quien intercedió por ellos. La restauración de Job es un recordatorio de que, aunque el sufrimiento es real y devastador, no es el final de la historia. Dios no siempre promete una vida sin dolor, pero sí promete estar con nosotros en medio de las pruebas, guiándonos hacia un entendimiento más profundo de su propósito y su voluntad. Al final, Job recibió el doble de lo que había perdido, y sus últimos años fueron más prósperos que los primeros. Sin embargo, el verdadero cambio no fue material, sino espiritual. Job se acercó a Dios de una manera más profunda que antes. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas. ¿Cuántas veces buscamos respuestas fáciles a las preguntas más complejas de la vida? El sufrimiento no siempre tiene una explicación sencilla, pero, como Job, somos llamados a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando no comprendemos su plan. La historia de Job nos desafía a pensar más allá de las respuestas superficiales y a mirar hacia la profundidad de nuestra relación con Dios. El sufrimiento, como vimos en su historia, no es algo que se pueda resolver con una fórmula o una respuesta rápida. El sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana, y nuestra forma de enfrentarlo puede cambiar la manera en que entendemos a Dios y a nosotros mismos. A menudo, cuando atravesamos momentos de dolor, nos vemos tentados a preguntar: ¿por qué yo? ¿Por qué esto me está pasando a mí? La historia de Job no nos ofrece una respuesta fácil. Nos muestra que, a veces, la vida no tiene una explicación clara y que no siempre podremos entender el porqué del sufrimiento. Pero lo que Job nos enseña es que, incluso cuando no comprendemos, podemos confiar en que hay un propósito más grande. A través de su dolor, Job aprendió a conocer a Dios de una manera más íntima, más allá de lo que había conocido en su prosperidad. La visión de Dios que Job tuvo durante el sufrimiento fue más profunda y transformadora que cualquier comprensión que hubiera tenido antes. Esta revelación nos invita a ver que el sufrimiento no es solo un castigo o una consecuencia de nuestros pecados, sino también una oportunidad para profundizar nuestra fe y entender más acerca de la soberanía de Dios. El final de la historia de Job no es solo un regreso a la prosperidad material, sino una restauración espiritual. La verdadera lección que podemos llevar de su historia es que el sufrimiento puede servir como un medio para acercarnos más a Dios. El sufrimiento nos enseña a confiar más en Él, para aceptar que nuestras vidas están en sus manos, aunque no siempre entendamos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. En última instancia, la historia de Job nos recuerda que la fe no se trata de obtener respuestas a todas nuestras preguntas, sino de confiar en aquel que tiene todas las respuestas, incluso cuando no las podemos ver.